Acto primero. Zona de confort. Capítulo 1. Amanecer carmesí, 1795. Seguiré avanzando hasta que haya matado a mis enemigos. Eren Jaeger, nuestro protagonista, salió de lo que parecía un estado de ensoñación, sus ojos brillando de un rojo intenso por un instante. Miró a su izquierda y a su derecha, buscando la fuente de las palabras que acababa de escuchar. Estaba en una azotea. ¿Era todo producto de su imaginación? Una sucia mano derecha se llevó a la cara, frotándose los ojos, y en la izquierda se dio cuenta de que estaba sosteniendo a su amigo Armin Arlerps. Entonces lo comprendió. Su amigo estaba muriendo. Había olvidado que estaba discutiendo con Levi Ackerman, Ange Zoe y Floch Forster. Los tres querían usar el suero de inyección de titanes en Erwin Smith, porque él era el comandante actual del cuerpo de exploración. Eren recordó que él y Mikasa Ackerman estaban tratando de convencerlos de usarlo en Armin. El suero de inyección de titanes puede convertir a alguien con sangre eldiana en un titán. Y si ese titán come a un humano con habilidades de titán cambiante, específicamente al consumir su líquido espinal, ese titán volverá a ser humano y obtendrá habilidades especiales dependiendo del titán cambiante. Actualmente, Eren posee los poderes del titán de ataque, y Bertolt Tober, el traidor de los exploradores y recientemente derrotado por Armin y Eren, posee los poderes del titán colosal. Finalmente, Eren se puso al día con la situación. Se sentó en silencio por un segundo, siendo observado por todos hasta que habló. Está bien, comenzó Eren. Úsenlo en el comandante Erwin. Mikasa se acercó a Eren con una expresión preocupada, con lágrimas en los ojos porque Armin era su mejor amigo. Sin embargo, Eren no mostró ninguna emoción que Mikasa pudiera leer en su rostro. Ella miró a los demás intentando entender cuál debería ser su propia reacción. Todos bajaron la cabeza mientras Levi se acercaba a Erwin, que estaba acostado de espaldas. El viento soplaba a través del silencioso distrito de Shigansina. El único sonido que se escuchaba eran las botas de Levi golpeando la azotea con cada paso hacia el comandante caído. Todo aquello que pensaste que tenía sentido. Toda esperanza, sueño o momento de felicidad. Nada de eso importa mientras yaces sangrando en el campo de batalla. Nada cambia lo que una roca a alta velocidad hace a un cuerpo, todos morimos. ¿Significa eso que nuestras vidas no tienen sentido? ¿Que no valió la pena haber nacido? ¿Dirías eso de nuestros compañeros caídos? ¿Y de sus vidas? ¿Fueron sin sentido? No lo fueron. Su memoria sirve como ejemplo para todos nosotros. Los valientes caídos. Los angustiados caídos. Sus vidas tienen significado porque los vivos nos negamos a olvidarlos. Y mientras avanzamos hacia la muerte segura, confiamos en que nuestros sucesores hagan lo mismo por nosotros. Porque mis soldados no se rinden ni flaquean ante la crueldad de este mundo. Mis soldados avanzan. Mis soldados gritan. Mis soldados raage. Los ojos de Erwin se abrieron, y el repentino sobresalto de despertar levantó su torso, mientras su brazo izquierdo lo sostenía sobre una cama improvisada en la muralla y su mano derecha se tocaba la sien. Jadeó y comenzó a respirar rápidamente, tratando de entender lo que ocurría. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba sin camisa y su cuerpo estaba completamente sanado. Cerró los ojos intentando recordar, y entonces comprendió lo que debía haber pasado. Al lado de su cama estaba Sasha Braus, la chica del campo del grupo, que estaba en estado grave. Gimió de dolor, su cuerpo cubierto de vendajes bajo las mantas. Comandante, llamó el capitán Levi, acercándose al campamento que habían montado mientras Erwin estaba incapacitado. Levi, respondió Erwin, levantándose lentamente y cayendo solo para ser sostenido por Levi, que corrió a ayudarlo. Con calma, advirtió Levi, ayudando a su amigo a ponerse de pie. Todos los demás se acercaron también, excepto Eren, que se sentó al borde del muro mirando hacia el horizonte. Los ojos de Floch se agrandaron de felicidad, y se adelantó. Mikasa y Jin caminaron junto a Ange, que mostraba esperanza. Erwin bajó la mirada. Estaba confundido. ¿Por qué lo habían traído de vuelta? Obviamente, apreciaba el gesto, pero sentía un pesado sentido de culpa. Y su mente comenzaba a ver destellos en la cabeza de Bertolt. Fuera cual fuera la razón, sabía que debía continuar liderándolos y llevar a la humanidad a la victoria. El primer paso era revisar el sótano del padre de Eren. El grupo ahora buscaba la casa de Eren en su ciudad natal. La razón por la que los exploradores tenían como objetivo el sótano de Eren era por la posibilidad de aprender más sobre los temibles titanes. Grisa Jaeger, el padre de Eren, era médico y había hecho muchas investigaciones en su sótano.
El día que los titanes atacaron el distrito de Shiganshina, Grisa había prometido mostrarle a Eren lo que hacía dentro del sótano. Y Eren tuvo un sueño muy realista donde se encontró con su padre y le dijo que su madre había sido devorada por un titán. Grisa llevó a Eren a un bosque e indicó que debía ir al sótano antes de que el sueño se desdibujara, después de que Eren recordara haber sido inyectado con algo. El suero de inyección de titanes. Esto no era un sueño, sino un recuerdo. Y descubrir el secreto del sótano era la esperanza de Erwin para la humanidad. Mientras buscaban, Erwin notó que Eren estaba más callado y menos entusiasta, lo que le causó curiosidad. Los exploradores más jóvenes estaban adelante mientras Levi y Ange caminaban junto a Erwin. ¿Qué pasó?, preguntó Erwin en voz baja. No lo sabemos. Ha estado así desde, comenzó Ange, pero se atragantó. ¿Desde qué?, preguntó Erwin. Desde que accedió a usar la inyección en ti en lugar de Armin, respondió Levi fríamente. Erwin pensó un momento, recordando a Armin y su relación con Eren y Mikasa. Entonces comprendió que se había tomado una decisión importante. La culpa en sus hombros se hizo más pesada, al darse cuenta de que lo habían elegido a él sobre su camarada. Recordó lo inteligente que era Armin y supo que haría lo necesario para que la decisión no fuera en vano. Eren comenzó a tener flashbacks de cuando era más joven y feliz en su ciudad natal mientras caminaban. Mikasa estaba a su lado, y subieron las escaleras cerca de su casa. Recordó que, de niño, le preguntó a su padre: ¿cuándo me mostrarás qué hay en el sótano? Y su padre respondió: ¿quién sabe? Quizá cuando te des cuenta de lo más importante de todo. Por suerte, el fuego no llegó tan lejos, comentó Ange, revisando escombros y ruinas. Levi estaba detrás, pateando madera rota. Eren se sentó en el suelo revisando los platos y tazas de su familia entre los restos de su hogar destruido. Debajo de unas maderas descubrió la entrada al sótano. Miró a Mikasa, y decidieron informar a Levi. Esta es la puerta que abre las escaleras al sótano, dijo Eren a Erwin, después de guiar a los 3 exploradores mayores hasta la zona. Buen trabajo, Eren, afirmó Erwin. Eren alcanzó la cerradura para abrir la puerta y tiró de ella, revelando una escalera oscura. Erwin los guió hasta el final, donde una puerta estaba cerrada con llave. Eren dio un paso adelante, sacó la llave de su collar y se preparó para insertarla en la cerradura, pero le costaba. La llave no encajaba. ¿Qué pasa?, preguntó Erwin. Eren, interrogó Mikasa. Apúrate, gritó Levi. Dale tiempo, exclamó Ange a Levi. Eren lucía frustrado y derrotado al mismo tiempo. Su mandíbula estaba apretada, pero comenzó a tartamudear nerviosamente. Esta llave no abre esta puerta. No puede ser. Estoy segura de que es la llave que tenía el Dr. Haiger, respondió Mikasa rápidamente. Muévanse, gruñó Levi. Todos se apartaron, confundidos, excepto Erwin, y observaron cómo Levi derribaba la puerta con una sola patada, rompiendo la cerradura y retirando los restos de la puerta para revelar una abertura oscura. Erwin entró primero y encendió una lámpara de aceite para iluminar. La habitación resultó ser una oficina ordinaria, con un escritorio en el centro lleno de papeles y libros, además de muchas estanterías y experimentos que asombraron a todos, especialmente a Erwin. Todo esto son cosas médicas interesantes, pero buscamos algo más profundo, dijo Ange. Esto es solo lo que él querría que cualquiera viera a simple vista. Hay algo más, sin duda, Erwin se frotó la barbilla. Chicos, dejen de pararse ahí y busquen mejor. Las corazonadas de Erwin rara vez fallan, ordenó Levi a Eren y Mikasa. Mikasa se acercó al escritorio y tomó un libro, derribando una taza al suelo. Se detuvo un segundo y recordó cuando era más joven, dando la cena a Grisa, que aparentemente trabajaría toda la noche. Se agachó a recoger la taza y vio algo en el escritorio. Eren, aquí hay una cerradura, dijo Mikasa, frente al escritorio, señalando un pequeño ojo de cerradura que debía mantener el cajón cerrado. Eren miró y todos se reunieron frente al escritorio. Probó la llave y encajó a la primera. La giró y dejó saber a Erwin que abría. Sin embargo, el cajón estaba vacío, para consternación de Eren. Erwin se adelantó y golpeó la base del cajón, revelando un sonido hueco. Es un fondo falso, usado para esconder secretos a simple vista, afirmó Erwin. Retiró la pieza de madera que servía de fondo y reveló varios diarios. Ange sacó algo extraño que parecía un objeto cilíndrico envuelto y lo olfateó. Huele a carbón y aceite de menta, describió Ange. Tal vez se usaba para mantener la humedad y los insectos alejados de estos diarios. Deben ser muy importantes. Erwin tomó un diario y se lo entregó a Eren. Toma, merece ser quien lo abra. Eren miró a los ojos de Erwin y luego al libro. Lo tomó y lo colocó sobre el escritorio.
Este era el momento que había esperado toda su vida. Y aunque las circunstancias eran menos que ideales, sabía que estaba listo para la verdad. Mikasa bajó su mano sobre la de él y se miraron. Eren asintió y aceptó su ayuda, abriendo la portada del primer diario. Dentro había una foto. La primera foto que cualquiera de ellos había visto en su vida. Capítulo 2. El secreto dentro del sótano. Es mi padre. Exclamó Eren, sacando la fotografía. Sin embargo, Ángel se la arrebató al instante y comenzó a suspirar emocionada mientras la inspeccionaba. ¡Increíble! Erwin encontró una carta y la leyó rápidamente. Esto no es una ilustración, aparentemente se capturó usando la luz reflejada por un sujeto. Y el resultado es que quema la imagen en este papel especial, explicó Erwin tras leer la breve carta de Grisa y entregársela a Eren. Se llama fotografía, leyó Eren y pasó la carta a Mikasa, que estaba allí, cerca de él, leyendo por encima de su hombro. La fotografía era granulada y en blanco y negro. Delante de una ventana con elegantes cortinas se veía a un joven Grisa Jaeger, junto a una silla donde una mujer sostenía en su regazo a un niño. Pero esa mujer no era la madre de Eren, y ese niño no era Eren. También había, en total, 3 diarios. La carta decía: rezo para que la persona que encuentre este libro sea un compatriota. Erwin. Exclamó Lepi al leer uno de los diarios que hablaba sobre la civilización humana que existe fuera de los muros. Esto era una de las cosas de las que Erwin llevaba tiempo hablando. Erwin tomó el libro y comenzó a leer. Al hacerlo, sus ojos se abrieron de asombro y se le escapó una sola lágrima. Cuando Grisa era niño vivía al otro lado del mar, en la nación de Marley, que mostraba un nivel tecnológico notablemente superior. Un aspecto más industrial, ropa más elegante y vehículos motorizados en lugar de caballos para desplazarse por caminos pavimentados. Un día fatídico, Grisa estaba con su hermana Faye vagando por las calles de la zona de internamiento de Liberio, dentro de Marley. Ambos llevaban un brazalete en el brazo. Seguían a un dirigible y, finalmente, se aventuraron fuera de la zona de internamiento, algo que su madre les había advertido que no hicieran. Grisa condujo de la mano a su hermana, temiendo que se decepcionara si no lo hacían. Vamos. Tenemos que alcanzarlo. Animó Grisa a su hermana menor. Los dos hermanos corrieron, mirando al cielo siguiendo el rumbo del dirigible, justo sobre la colina, hasta que lo vieron aterrizar al otro lado de un pequeño río y quedar medio dentro de un gran hangar. Es enorme. Exclamó Faye, con los ojos muy abiertos mientras admiraba el gigantesco aparato volador. Grisa sonrió a su hermana, disfrutando el momento. De repente oyeron una voz a su lado. ¿Ustedes vinieron a ver el dirigible también?, preguntó un oficial sentado en la hierba junto a otro oficial. Grisa no lo conocía y se puso nervioso. Grisa dio un paso atrás y Faye se aferró a su brazo, asustada. Ese sí, señor, respondió Grisa rápidamente. ¿Esos brazaletes son ustedes de la zona de internamiento de Liberio?, preguntó el oficial. Ambos se bajaron de la hierba y los oficiales se acercaron a los niños. Muy bien, ¿dónde está su permiso de salida? Muéstrenmelo. Sobresaltado, Grisa metió la mano derecha en el bolsillo y buscó. Bueno, verán. Los oficiales estaban ahora justo delante de ellos, imponiendo su sombra sobre las caras asustadas de los niños. No lo tengo, respondió Grisa con honestidad. ¿Entraron a la ciudad sin permiso?, continuó el oficial más alto, arrodillándose para mirar a Grisa a los ojos. ¿Saben lo que eso significa? Sí. ¿Trabajo forzado o paliza? ¿Cuál prefieren?, preguntó el oficial, asustando a Faye, que se agarró más al brazo de Grisa. Preferiría una paliza porque... Grisa. Gritó Faye. Ah, no quieren involucrar a sus padres, ¿verdad?, adivinó el hombre, con el rostro plano. Los hombros de Grisa cayeron y respondió. Sí. El oficial cerró los ojos y asintió, pero Grisa gritó, haciéndole abrirlos de nuevo. Forcé a mi hermana a venir conmigo. Ella no tuvo opción. Por favor, denle el castigo a mí, que soy el responsable, dijo Grisa, dando un paso adelante y soltando la mano de Faye, que lo miraba preocupada. Muy bien, dijo el oficial sin vacilar. Y, en un instante, su rodilla golpeó el estómago de Grisa y, con ambas manos, lo sujetó de la ropa para aplastarlo. Grisa. Clamó Faye, impotente, cubriéndose la cara con las manos mientras veía a su hermano sufrir. Aquí va otro. Se oyó el impacto de otro golpe. Maldita sea, afloja, Kruger, rió el otro oficial. Vamos, te llevaremos a casa, dijo, acercándose a Faye para alejarla de la escena.
El oficial y Faye se alejaron mientras los golpes continuaban y se oían los gemidos de Grisa. Finalmente, Kruger se sentó en la colina, mirando al horizonte con un cigarrillo encendido. El cuerpo de Grisa se doblaba de dolor, sosteniéndose el abdomen, arrodillado y recuperando el aliento. Fue inteligente no quitarse los brazaletes. Los eldianos sin ellos son enviados a su paraíso, incluso si son niños, explicó Kruger, llevando el cigarrillo a los labios. Grisa, exhausto, se incorporó por fin. Me voy a casa, señor, anunció Grisa en voz baja. Espera. ¿No dijiste que viniste a ver el dirigible? Preguntó Kruger, con el cigarrillo bajo la barbilla. Más vale que lo veas, ¿no? Grisa se sentó de nuevo, contemplando el paisaje en silencio, esta vez sin su hermana. Al día siguiente, el cuerpo mutilado de Faye fue hallado en el río. Llamaron a los padres de Grisa para identificarlo y él los acompañó. El cuerpo yacía sobre la hierba, rodeado de charcos de sangre. ¿Faye? Lloró Grisa, con lágrimas surcándole el rostro. Los oficiales que la habían escoltado estaban ahora en la casa de la familia Jaeger, dando parte a sus padres sobre lo ocurrido. Yo la llevé hasta las puertas de Liberio, dentro de la zona de internamiento, y me fui, dijo el oficial más bajo y corpulento que la había separado de Grisa. Estoy demasiado ocupado con el trabajo como para llevarla hasta su casa. Los niños eldianos no deberían andar por la ciudad sin permisos. ¿No deberías, como su padre, enseñarle los pecados de sus antepasados? Si el mocoso no sabe su lugar, quizá deberías ponerle un collar, continuó el oficial, con un pequeño bigote en forma de manillar, mirando a Grisa, que estaba apartado de la mesa. Sabía que ese hombre de la seguridad pública de Marley mentía descaradamente. Dijo alguien más. Aunque mi madre estaba de luto, mi padre, murmuró una voz. Muchas gracias por su guía y le pido disculpas. Le prometo que enseñaré a mi hijo a portarse, bajó la cabeza avergonzado el padre de Grisa. Se encogió ante los hombres. Fue lamentable verlo. Añadió otro. Empecé a odiar a ese hombre y a mi padre hasta sentir vértigo, pensó Grisa. Hace 1820 años, nuestra antepasada Ymir Fritz hizo un pacto con el diablo de toda la tierra y obtuvo el poder de los titanes. Al morir, su espíritu se dividió en los 9 titanes que formaron el imperio eldiano. Tras derrotar a la gran nación de Marley, gobernaron el continente. Así comenzaron las edades oscuras, exponía el padre de Grisa más tarde esa noche, mientras Grisa repasaba libros de historia en la mesa. Su madre fregaba la loza tratando de no oír. Los sujetos de Ymir llamaban a otras razas inferiores y comenzaron a oprimirlas. Robaron tierras y riquezas, y forzaron a otras razas a tener hijos para incrementar su número. Su limpieza étnica continuó por unos 1700 años más. Pero la gran nación de Marley planeó rebelarse contra el día desde dentro. Consiguieron controlar 7 de los 9 titanes y fueron victoriosos en la gran guerra de los titanes hace 80 años. El padre de Grisa señaló un mapa que mostraba una isla al este del continente. El rey eldiano de entonces levantó 3 muros aquí. Esta isla se llama Paradis. Y el rey huyó allí con muchos de su pueblo. Nuestros antepasados quedaron atrás, abandonados en este continente. Pero la misericordiosa gente de Marley nos permitió vivir y quedarnos en sus tierras. Grisa miraba fijamente, absorbiendo toda la información que su padre repetía una y otra vez. Mi padre hablaba mucho para alguien que acababa de perder a su hija, pensó Grisa. Grisa notó lo sumiso que era su padre. Obedecía las órdenes de aquellos oficiales como si fueran sus amos y avergonzaba con gusto la sangre de su propia raza, como si fuera su perro. Ese hombre está mintiendo, interrumpió Grisa a su padre. La verdad lo expondría como asesino, por eso miente. Cállate, Grisa. Gruñó su padre. Los muros son muy delgados. ¿Y si alguien escuchara tus acusaciones de asesinato contra oficiales de la seguridad pública de Marley? Como decía, nuestros antepasados hicieron cosas terribles. Creían en la eugenesia y trataron de limpiar. Faye y yo no hicimos nada de eso. Golpeó la mesa Grisa, visiblemente frustrado y temblando. Solo estábamos jugando. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que nos manden al paraíso? Se burló su padre. No importa que no seamos responsables directos de los pecados de nuestros ancestros. Lo importante es vivir humildes y en paz en esta zona de internamiento. Grisa comenzaba a llorar y su padre lo notó. Por favor, Grisa. Te suplico, no nos lleves al mismo destino que a Faye, rogó su padre. Siempre me pregunté quién tenía la culpa. ¿Yo o este mundo? Quizá ambos, pensó Grisa. Grisa creció manteniéndose en silencio hasta que a los 18 años encontró su propio camino. Fue entonces cuando pudo hacerse cargo de la clínica médica de su padre.
Estaba sentado junto a un paciente llenando papeles. ¿Qué es esa herida? Preguntó Grisa al hombre, que con la camisa abierta mostraba una herida en forma de X en su hombro derecho. Es prueba de que soy un patriota, respondió el hombre. Tu hermana fue asesinada por un miembro de la seguridad pública de Marley, ¿verdad? Los ojos de Grisa se abrieron. Esa vieja verdad volvía a salir a la luz. Tenemos un informante dentro del gobierno de Marley, añadió el hombre, abrochándose la camisa. Hay cosas que necesitas saber. Cuando Grisa supo la verdad sobre la muerte de Faye, juró en su corazón que expondría al verdadero demonio. Descubrió que un grupo de oficiales con unidades caninas soltó a sus perros sobre Faye. Los animales la destrozaron mientras ella aún estaba viva, probablemente pidiendo ayuda a él. En ese momento, Grisa fue bienvenido en ese grupo clandestino. En una ocasión lo reunieron y observaron mientras se trazaba una X en su pecho, animándolo. Grisa estaba listo para restaurar el día y corregir el mundo con ese grupo, apropiadamente llamado los restauracionistas. Nuestro informante en el gobierno de Marley se hace llamar el Búho. Lideraba a los restauracionistas sin mostrarse, explicó alguien. Los restauracionistas se reunían en habitaciones secretas, se armaban y aprendían a usar armas de fuego correctamente. Nuestra fundadora, Ymir, despertó el poder de los titanes, cultivó tierras salvajes, construyó caminos y puentes, y ayudó a prosperar al pueblo. Declaraba Grisa en una reunión. Contribuyó al desarrollo de todo el continente. La historia que nos enseñaron es solo un engaño conveniente de Marley, rugió Grisa. Impresionante, Grisa. ¿Sabes leer ese idioma antiguo? Preguntó un hombre junto a él, quien lo había reclutado. Los demás discutían con entusiasmo. No del todo. Aún no he descifrado la mayor parte, admitió Grisa. Entonces la puerta se abrió y, al parecer, el búho había enviado a un nuevo miembro. Mucho gusto a todos, rompió el silencio una voz femenina. Llevaba una capucha roja que ocultaba su rostro. La retiró, mostrando cabello rubio corto y ojos azules. Me llamo Dinah Fritz. Tina era la última descendiente de sangre real que quedaba en el continente. Proporcionaba a los restauracionistas información sobre los titanes que solo la familia real conocía, información que sería increíblemente útil. El rey se llevó el titán fundador y se encerró tras los muros. Exclamó Grisa frente a un tablero junto a Dinah. Si lo conseguimos, podremos controlar a todos los demás titanes y destruir por completo a Marley. Espera, preguntó uno de los restauracionistas, frotándose la barbilla. Si el rey tenía un poder tan absoluto, ¿por qué huyó a una isla? Porque se negó a luchar, respondió Dinah. En la gran guerra de los titanes, el rey abandonó su papel de equilibrar el poder en el continente y se retiró a la isla Paradis, creando los muros que contenían a los titanes. Y así comenzaron estas vidas horribles que sufrimos en Marley cuando el rey se apartó del conflicto. Luchemos. Gritó Grisa a la multitud. La verdadera familia real resistió por el día. Es hora de devolverles el titán fundador. Compañeros, derrocaremos a Marley y restauraremos el orgullo del día. Alzando el brazo derecho con voz resonante, la sala se llenó de vítores. La motivación por luchar contra sus opresores se contagió entre todos. Tina, con las mejillas sonrojadas y lágrimas de alegría, se volcó sobre Grisa y lo abrazó. Su cabeza descansó sobre el pecho, justo donde él había marcado con la X símbolo del grupo, y ella podía sentir las lágrimas humedecer su camisa. Al año siguiente, Grisa y Dinah se casaron y fueron bendecidos con un hijo. Su nombre fue Zeke. Capítulo 3. El poder del titán de ataque. Algún día, este niño nos llevará a todos a la victoria. A medida que Grisa y Dinah envejecían y criaban a Zeke, la tecnología avanzaba rápidamente en todo Marley. Pero eso no era lo único que crecía. El ejército de Marley se había vuelto más fuerte y contaba con un programa para que los niños eldianos se ofrecieran como voluntarios. Los guerreros de Marley eran seleccionados a mano de entre los niños eldianos voluntarios para servir con orgullo a la gran nación, convirtiéndose en recipientes de uno de los 9 titanes y usándose en combate contra los países con los que Marley estaba en guerra. Y si eran elegidos, sus familias recibirían el título de marleyanos honorarios, permitiéndoles vivir vidas lujosas fuera de la zona de internamiento. Más tarde, en una reunión de los restauracionistas organizada por Grisa, él intentaría descubrir la razón detrás de este nuevo programa junto con los demás miembros. Según esta información del Búho, Marley está realizando un movimiento militar para prepararse ante la lucha por los recursos, explicó Grisa, rodeado de Dinah y otros miembros en una mesa, leyendo un papel. Pero el rey de los muros dejó este mensaje, más como una advertencia, hace 80 años.
Amenazó que si Marley alguna vez atacaba Paradis, usaría el poder del titán fundador para liberar millones de titanes colosales y aplastar la Tierra. Los miembros del grupo parecían preocupados al escuchar esta advertencia. Algunos sonreían, como si fuera la venganza perfecta por el trato recibido. Otros miraban al techo, como si imaginaran a millones de titanes sobre ellos, infundiendo miedo y parálisis. Mientras esos titanes permanezcan listos para atacar, nadie se atreve a enfrentarlo. Lo más probable es que Marley esté planeando infiltrarse en los muros y tomar el poder del titán fundador. Así que usaremos a mi hijo, Zeke, para que se convierta en un guerrero marleyano. Anunció Grisa. Y así, el joven Zeke fue adoctrinado en las enseñanzas de su padre. Comenzó a obligarlo a aprender sobre los restauracionistas y todo el trabajo que realizaban para resistir a Marley, junto con todas sus enseñanzas y lavado de cerebro. Zeke quedó en un estado pseudo-catónico, absorbiendo la información sin cuestionarla y aceptando todo lo que su padre decía, como un perro obediente. Qué terrible pecado mancillar las creencias propias sobre tus propios hijos. ¿Alguna vez pensé en mi hijo Zeke de esa manera? Reflexionaba Grisa. Un día, Zeke llegó a la casa acompañado por la seguridad pública de Marley y entregó a Grisa y Dinah, exponiéndolos como restauracionistas. Eligió protegerse a sí mismo y a sus abuelos de los peligros que enfrentaban quienes conspiraban contra Marley. Lo mismo que estaba a punto de ocurrirles a sus padres. Zeke nunca volvió a ver a Grisa ni a Dinah. Bienvenido a Paradis. La colonia penal para traidores eldianos, dijo un hombre alto y familiar detrás de un Grisa arrodillado. Estaban sobre un gran muro tras ser enviados a la isla por mar. Debajo, un gran precipicio hacia la arena conducía a los muros, aunque a muchos kilómetros de distancia. Aquí cumplirás tu condena por tus crímenes contra Marley. Grisa estaba atado y agotado, con numerosos moretones en el cuerpo por la tortura física que tuvo que soportar mientras era interrogado por oficiales antes del viaje a Paradis. Querían quebrarlo y revelar la identidad del Budo, pero nunca cedió. El oficial detrás de él era Kruger, quien lo castigó de niño el día en que asesinaron a su hermana. Grisa. ¿Qué demonios, hombre? ¿Por qué tu hijo nos traicionó? Fui un idiota al confiarte todo. Junto a Grisa, de rodillas, estaba el hombre que lo reclutó en los restauracionistas. El día ha terminado. Y con eso, el hombre más bajo y compañero de Kruger pateó al hombre llorando hacia la arena de la isla. Grice. Llamó Grisa mientras el hombre caía al suelo. Grice estaba atado, pero logró ponerse de pie y comenzó a caminar hacia el centro de la isla, alejándose del muro del que lo habían lanzado. Si tienes suerte, quizá llegues al muro en vez de convertirte en un bocadillo. Gritó el hombre más bajo riendo, retorciendo el final de su bigote. Él es quien mató a mi hermana. Gritó Grisa. El hombre aplaudió, indicando a los soldados que sacaran jeringas llenas de líquido de pequeños frascos de vidrio. Cada soldado tenía delante a prisioneros, considerados traidores a Marley, arrodillados. Uno por uno, les inyectaron el líquido en la nuca y luego los empujaron desde el muro. Una luz amarilla brillante estalló, junto con el aterrador crepitar de electricidad. Carne y hueso comenzaron a materializarse de los cuerpos de los prisioneros, surgiendo de la nada, hasta que el humo se despejó revelando titanes desfigurados. Los titanes conservaban algunas características físicas de las personas originales, causando una sensación extraña y nauseabunda a Grisa. Chicos. Alto. Ese es Grice. ¿Recuerdan? Gritó Grisa frenéticamente. Los titanes ignoraron sus llamadas y marcharon hacia su aliado herido. Kruger, ¿qué demonios? Este tipo es molesto, grita tan fuerte, dijo el hombre bajo mientras caminaba hacia Kruger y Grisa, aún de rodillas viendo la muerte inevitable de sus amigos. Oh, una mujer esta vez. Qué desperdicio, si no fueras un demonio, no me importaría tener algunos hijos con ella, silbó el hombre mientras un soldado escoltaba a una prisionera junto a Grisa. Grisa giró la cabeza para ver a su esposa, Tina, de rodillas, esperando la muerte segura. Espera. ¿Por qué estás aquí? Les conté todo lo que había que saber. Preguntó Grisa, sorprendido y deprimido. Ella es de sangre real. Silencio. Kruger rápidamente tapó la boca de Grisa y lo estrelló contra el suelo. No importa en qué forma me transforme, prometo que volveré a encontrarte, sonrió Dinah entre lágrimas a su esposo atado. Los soldados le inyectaron el cuello y el soldado bajo se colocó detrás de ella. ¿No es tierno? Serán una gran pareja de titanes, burló el hombre antes de patearla desde el muro hacia la arena. La transformación explosiva ocurrió de nuevo, surgiendo un titán con una enorme sonrisa. Era el titán que devoró a la madre de Eren el día en que los titanes atacaron Shigansina.
Tina, murmuró Grisa al observar al titán alejarse. Junto a él estaba una versión pequeña de Eren, con ojos rojos brillantes. Grisa giró rápidamente y se dio cuenta de que era solo una alucinación mientras el pequeño soldado atravesaba a Eren. Creo que le gusta Grice. Ya te olvidó. Supongo que él tiene el paquete más grande, se rió el hombre bajo. Cállate. La ira de Grisa comenzaba a aumentar. Hace 15 años tú alimentaste a mi hermana de 8 años a los perros. El hombre sonrió. Aquí, déjame encargarme de este tipo. Tú puedes volver al barco ahora, dijo a otro oficial que escoltaba a un prisionero al borde del muro. El oficial obedeció y descendió hacia los barcos atracados. Al final, solo quedaron 4 hombres. Un prisionero, Grisa, Kruger y este demonio. Kruger. ¿Has terminado de interrogar? Tengo una gran idea para entretenerme, dijo el hombre bajo, encendiendo un cigarrillo. Haré que este pedazo de basura se transforme en un titán de 3 a 4 metros para que ese tipo pueda pelear con él. Grisa miró al hombre. Claramente era el rango más alto de todos los soldados, pero su carácter era repugnante. ¿Qué te pasa? Preguntó Grisa. Es divertido. Y lo encuentro interesante, respondió el soldado, dando otra calada a su cigarrillo. Si lo piensas, la gente quiere ver crueldad. La paz puede ser reconfortante, pero resulta aburrida. Probablemente porque estamos tan desconectados de la vida y la muerte. El hombre levantó la jeringa e inyectó el suero a otro prisionero mientras continuaba hablando a Grisa. Sí. Me pareció interesante que los perros de mis hijos comieran a tu hermana, pateó al hombre recientemente inyectado desde el muro, sin dejar de mirar a Grisa. ¿No sientes remordimiento por nada de lo que haces? Preguntó Grisa, con los ojos abiertos. Bueno, si algo así le ocurriera a uno de mis hijos, también me devastaría. Así que entiendo tu punto. Pero nosotros no somos los monstruos, respondió el hombre. Otra explosión de energía señaló la transformación del prisionero en titán. Cuando el humo se despejó, el titán más pequeño miró alrededor, confundido. Ustedes lo son. Vean, esta es su verdadera forma. Los sujetos de Ymir, miró a los hombres en el muro. Solo se necesita suero espinal de titán y se convierten en monstruos gigantes. Si dependiera de mí, los mataría a todos. Así que no siento remordimiento, tiró su cigarrillo y comenzó a acercarse a Grisa. Animal. Trató Grisa de retroceder, pero fue en vano. El hombre lo agarró e intentó empujarlo al precipicio. Saluda a tu hermana en el infierno, susurró el hombre antes de ser lanzado del muro. Kruger sostuvo con fuerza la espalda de Grisa y empujó con su palma al oficial superior, llevándolo a la arena. El hombre rodó hasta quedar frente a los ojos del titán que él mismo había creado. Sin dudar, el titán lo agarró con ambas manos. El hombre levantó las manos, intentando alejarse de la boca del titán. Se escuchaban los gritos de desesperación mientras su vida pasaba frente a sus ojos. ¿Y mis hijos? Gemía justo antes de que el titán le arrancara la cabeza. La sangre brotó de su cuello abierto y el titán abrió aún más la boca, devorando el cuerpo pedazo a pedazo. Sangre y carne cayeron a la arena. Bueno. ¿Es realmente tan interesante? Preguntó Kruger detrás de un Grisa confundido. Grisa se giró y vio el rostro de Kruger sin su sombrero. Yo soy el Búho, anunció Kruger, sacando un cuchillo afilado. Recuerda esto, Grisa Jaeger. Un titán usa su poder así. Con eso, Kruger se cortó la palma con un rápido movimiento, esparciendo sangre por el aire. Kruger saltó hacia los barcos, y un rayo cayó sobre él. Increíblemente, se transformó en un gran titán de ojos verdes, atacando todos los barcos y matando a los soldados. Tras la carnicería, Kruger regresó a Grisa para explicarle algunas cosas. Soy Eren Kruger. Como viste, poseo uno de los 9 titanes. Soy el titán de ataque. Eren Jaeger despertó en una celda de contención. Eren. Llamó Mikasa, corriendo a los barrotes con expresión de alivio. Mikasa. ¿Qué está pasando? Preguntó Eren, confundido. Mikasa lo miró fijamente antes de hablar. ¿No recuerdas? Mikasa explicó que, tras regresar a informar sobre los hallazgos en el sótano con el premier Zachari y la recién coronada reina Historia, Eren comenzó a comportarse de manera extraña. Justo antes, había tenido un arrebato en la reunión, mencionando algo llamado la Guerra Roja. Se determinó que sus delirios eran consecuencia del trauma por la pérdida de su amigo Armin. Eren se sentó en silencio. ¿Eren qué es la Guerra Roja? Preguntó Mikasa, preocupada. Eren la miró, notando su preocupación. Sus ojos comenzaron a brillar en rojo y un intenso destello iluminó el sótano, aunque solo estaban presentes ellos dos. Es hora.
Acto segundo. Deseo. Capítulo 4. Recogiendo los pedazos. Eren y Mikasa regresaron al piso superior bajo las miradas de las personas en el vestíbulo, quienes parecían hablar sobre la reunión. Erwin conversaba con Historia cuando vio a Eren y se disculpó cortésmente con la reina, dejándola con algunos de los scouts que habían sobrevivido. Eren observó cómo Erwin se acercaba a él y le colocaba la mano en el hombro. Me alegra que te sientas mejor, Eren. Tómate tu tiempo para llorar la pérdida de nuestros camaradas. Tenemos mucho que discutir después de recibir nuestras medallas de la reina, dijo Erwin mientras Eren asentía. Erwin, junto con Levi y Ange, continuaron por el pasillo. Eren y Mikasa caminaron hacia Historia y el grupo de scouts. Hola, Eren. ¿Cómo te sientes? Preguntó Historia. Me siento mejor. Solo estoy tratando de recoger todos los pedazos y unirlos respondió Eren, bajando la cabeza. El resto de los scouts también bajó la cabeza, recordando a Armin. Floch mantuvo la suya en alto, mirando fijamente a Eren. Eren, ¿por qué elegiste a Erwin en lugar de Armin? Preguntó Floch, sorprendiendo a todos, quienes levantaron la cabeza para mirarlo. Algunos, curiosos, también querían saber. Eren había sido amigo de Armin e incluso había discutido con Levi sobre el suero de inyección del titán. Primero defendiendo a Armin y luego aceptando a Levi. Bueno, comenzó Eren. Mikasa notó que había algo que no quería decir. Percibió la vacilación, pero finalmente rompió el silencio. Me di cuenta de que Levi tenía razón, y que el comandante era la opción más valiosa, explicó Eren. Eso es una tontería, Eren. Gritó Jin. Levi dijo que el comandante lo rechazó, y aún así insististe. El salón quedó en silencio. Armin me dijo personalmente que nunca quiso convertirse en un titán. Me hizo prometer que impediría que eso sucediera. Y cumplí mi promesa, respondió Eren. Su voz parecía diferente, mucho más fría. Sin embargo, había una sinceridad que los demás notaron. Jin, en cambio, estaba empezando a desconfiar. Pero, intervino Connie, solo para ser interrumpido. Es cierto, agregó Mikasa. Yo estuve allí. Jin y Connie se miraron y luego miraron a Mikasa. Historia parecía preocupada por Eren, pero le creía. Entonces te creo, Eren, aseguró Floch. Eren tuvo un recuerdo de la ceremonia donde les entregaron collares con medallas verdes como honor a los scouts que aseguraron los muros exteriores. Esto era un gran acontecimiento dentro de los muros porque devolvía a todos a una normalidad relativa. Sin embargo, las noticias que los scouts trajeron serían finalmente decididas por la reina Historia para publicarse y que todos los eldianos las leyeran, revelando que existía humanidad más allá del mar y que planeaban atacar en el futuro. En la ceremonia, cada scout se arrodilló ante la reina Historia para recibir sus medallas y cada miembro besó su mano. Ella recorrió la fila hasta llegar a Eren. Cuando él tomó su mano y la besó, pequeñas chispas volaron alrededor de sus manos, pero pasaron desapercibidas. Eren cerró los ojos y comenzaron a reproducirse en su mente recuerdos de su padre desde la perspectiva de este. Soy un eldiano venido de fuera de los muros. Mi nombre es Grisa Jaeger. Decía el padre de Eren, pero Eren se sentía en su lugar. Estaban en la cueva secreta azul subterránea donde Eren iba a ser entregado a Historia por su loco padre. En la cueva estaba la familia Reis, excluyendo a Historia, vestidos de blanco mientras su padre permanecía atrás. Al frente, protegiendo a los niños, estaba una mujer de cabello oscuro que Eren asumió debía ser el titán fundador. Grisa comenzó a suplicarle. Por favor. Debes matar a los titanes que atacan los muros. Antes de que la gente sea devorada. Suplicaba desesperadamente. La mujer, sin embargo, cerró los ojos y adoptó una expresión agresiva. La sala se llenó de luz roja. Eren abrió los ojos, más enfadado que nunca. Lo que vio debió ser horrible. Historia bajó la mirada, al igual que el resto de los scouts que recibían sus medallas. Erwin se interesó en Eren, comenzando a sospechar que estaba teniendo visiones del futuro. Los demás scouts no sospechaban nada, convencidos de que Eren aún estaba de luto por la pérdida de Armin. Eren, murmuró Mikasa, mirándolo profundamente y sintiendo su furia. Quiso encontrar una forma de consolarlo. Pasaron los meses y pronto llegó el invierno. Los sonidos de los titanes siendo aplastados por el enorme mazo de Trost se silenció. Era el arma que usaban para matar titanes montada en los muros, pero como la amenaza había sido neutralizada, ya no se escuchaban sus movimientos mecánicos. El ejército anunció al público que el muro María había sido limpiado de titanes. Los refugiados finalmente pudieron regresar a sus hogares, tras haberlo perdido todo.
Aproximadamente un año después del ataque al distrito de Trost, los Scouts reanudaron las expediciones fuera del Muro María para explorar más allá. Cabalgaron a caballo, Eren y Mikasa lado a lado, mientras Floch intentaba acercarse, admirando al comandante Erwin. Para Floch, él era el demonio que necesitaban para terminar con este horror y finalmente ser libres. Floch miró a Eren, notando la fría expresión en su rostro, y cabalgó a su lado. «Oye, Eren. ¿Estás bien, hombre?», preguntó Floch. No eran cercanos, pero durante el último año, Floch había notado a Eren trabajando directamente con Erwin en privado. Solo desearía que Armin pudiera ver el mar cuando lleguemos. Su familia fue de los verdaderos Scouts y nadie los tomó en serio. ¿Y ahora nos toman en serio?, añadió Eren con agresividad, llamando la atención de Levi que iba adelante cerca de Erwin. A Eren, los ojos de Floch se abrieron, preocupado por él. Algo era diferente en Eren. Floch empezaba a notar un poco de Erwin en él, pero más hostil. Se preguntó sobre los cambiantes de Titán y susurró: ¿son verdaderos demonios? Eren no respondió. De repente, un destello rojo iluminó el cielo. Un titán. ¿Apareció uno, eh? Tengan cuidado, advirtió Connie, mirando hacia el destello. Se detuvieron en un acantilado y vieron un titán bajo pero muy ancho. Su distribución de peso le impedía estar de pie, por lo que parecía arrastrarse sobre su estómago, dejando un rastro de hierba y tierra aplastada. Se acercaron con cautela. Parece que no puede moverse, apuntó Jin. ¿Con un cuerpo así intentó arrastrarse hasta el muro poco a poco?, preguntó Connie, curioso, aunque era evidente. El grupo se acercó al titán y Eren bajó de su caballo, sorprendiendo a Connie y Jin. Mikasa y Floch lo observaron. Sasa miraba sus reacciones mientras sacaba una papa que había escondido como merienda. Eren se acercó al titán. Aunque era pequeño, seguía siendo enorme comparado con sus cuerpos. Tocó la frente del titán y miró sus ojos. Eren, ten cuidado, advirtió Jin. Es un patriota, Jin. No es una amenaza para nosotros. Déjenlo, indicó Eren. Todos continuaron a caballo. Eren alcanzó a Erwin y los otros adultos, con Mikasa detrás. Siguieron el rastro hasta una playa de arena. Gaviotas volaban sobre ellos. Todos sintieron la emoción de ver algo que nunca habían imaginado. Al llegar a la orilla, se bajaron de los caballos. La gente se dispersó por un momento. Esto estaba permitido por Erwin, quien estaba asombrado. La realidad del mundo se hacía más grande para él. Connie y Sasa se salpicaban en el agua, disfrutando de la frescura. La curiosidad de Jin era distinta. Recogió agua en sus manos y, disgustado, descubrió que era salada, escupiéndola de inmediato. Erwin se rió mientras Ange, cerca de él, caminaba en el mar, examinándolo. Ange. Podría ser venenoso, no lo toques, advirtió Levi. Ange recogió una concha y admiró su forma, los ángulos y la estructura dura, así como los colores, deslumbrando su mente. Para los habitantes de Paradis, esto era un descubrimiento histórico, tras el lavado de cerebro impuesto por el rey Fritz y la corrupta familia real. Gracias a Historia, esa maldición terminó. Eren se internó más en el agua, las olas chocando contra sus piernas mientras miraba el horizonte. Mikasa se acercó, seguida por Floch. En una clara alucinación, Eren vio a Armin a su lado. ¿Qué opinas, Armin?, preguntó Eren. El agua bajo Armin se volvió roja, y su espíritu parecía asustado. Eren. ¿Qué haces? Algo en ti es diferente, gritó Armin, aunque Mikasa y Floch no podían oírlo. Los pedazos de estos recuerdos rotos me muestran futuros nuevos. Este poder rojo es increíble. Lo usaré para matar a todos nuestros enemigos, anunció Eren. Armin parecía horrorizado. ¿Es genocidio, Eren? ¿Y cómo podemos hablar siquiera?, preguntó Armin. Ya te lo dije, es este poder rojo. Me permite mostrarte el mar en esta línea temporal, explicó Eren. ¿Líneas temporales?, repitió Armin, inseguro. En una versión de mi vida, muero. Y en esa línea, nada cambia y la paz fracasa. Esta es la Guerra Roja, y esta vez lograré mi plan sin importar qué. Necesitaba una línea donde Erwin fuera elegido como titán colosal en lugar de ti. Tuve que matar a mi mejor amigo para salvar este mundo, explicó Eren. La verdad solo se reveló al espíritu de Armin. Mikasa y Floch lo observaban tras jugar en el agua un momento. El rojo en el mar subió por las piernas de Armin hasta consumirlo por completo, sus ojos brillando en rojo. Armin recibió visiones del Rumbling. Millones de titanes liderados por Eren aplastando el mundo. Esto es una locura, Eren. ¿Por qué me muestras esto?, gritó Armin.
Luego, el rojo desapareció y Eren apareció junto a Armin, transportándolos a una dimensión roja y negra donde Eren tenía piel roja y cuernos en la frente. ¿Por qué no hay nada que puedas hacer para detenerme?, gruñó Eren, con una lágrima en el ojo. Te amo, amigo mío. Armin y todas las ilusiones desaparecieron. Eren se giró hacia Mikasa y Floch. Creo que he reunido todos los pedazos, les dijo Eren. Nadie más escuchó ni sospechó nada, salvo Erwin. Lo observaba desde lejos. No podía decir qué escondía Eren, pero sabía que debía confiar en él como esperanza de la humanidad. Decidió mantener sus sospechas en secreto ante Ángel y Levi, aunque pronto notarían algo extraño en su comandante. Vamos a destruir a todos nuestros enemigos más allá del mar, anunció Eren fríamente a Floch, luego miró a Mikasa. Floch sonrió. Esto era exactamente lo que esperaba de Erwin. Incluso si los titanes eran solo armas, habían sido enviados contra su propia gente sin piedad. Mikasa miró rápidamente a Floch y luego a Eren. Miró por encima del hombro a Kondi, Jin y Sasa, pero estaban demasiado lejos, al igual que el comandante, Ángel y Levi. Entonces decidió jugar encubierta con Eren, esperando convencerlo de cambiar sus intenciones hostiles. Está bien, Eren, asintió Mikasa. Capítulo 5. Guerra en el lejano oeste. Hubo un sonido de campana cuando el cielo apareció después de que un chico abrió lentamente los ojos. Un pájaro volaba por encima, pasando el sol. Pronto la conciencia comenzó a regresar al chico mientras empezaba a hablar. Hola, murmuró para sí mismo, observando cómo el pájaro volaba por encima. El chico tenía el brazo levantado y estaba acostado en el suelo. Llevaba lo que parecía un uniforme militar blanco con un brazalete amarillo en el brazo izquierdo. De repente, se escucharon sonidos de disparos y explosiones de artillería. Junto al chico rubio en el campo de batalla estaba el cadáver de otro soldado al que le faltaba una pierna. Había otro cuerpo sin vida cerca de un cráter, con vísceras saliendo de su torso expuesto. Tan pronto como otra explosión cerca del chico se disipó, un hombre mayor corrió hacia él, usando un casco. El adolescente se inclinó y levantó al chico aturdido. «Colt. ¿Por qué?», preguntó el chico, todavía mareado. «Eso es bueno. Puedes hablar. Estarás bien, Falco», prometió Colt mientras comenzaba a levantarlo del suelo. También colocó su casco en la cabeza de Falco para protegerlo. Colt colocó a Falco en su espalda y comenzó a correr hacia un lugar seguro. A su lado, otros soldados eran derribados uno por uno, cayendo al ser alcanzados. La sangre de sus cuerpos salpicaba el aire mientras el fuego de las ametralladoras destrozaba su carne. Colt llegó a las trincheras de sus aliados y tropezó. «Falco», gritó uno de los soldados desde abajo en la trinchera, extendiendo el brazo hacia el chico. El soldado, junto con algunos otros, jaló a Falco y Colt dentro de la trinchera, ayudándolos a escapar del bombardeo de balas que volaban hacia ellos. Al aterrizar dentro, un hombre más alto con piel arrugada apareció desde los túneles de las trincheras. Vio a Falco de inmediato. Colt se acercó al hombre y se encorvó, tratando de recuperar el aliento. «Señor. Capitán Magat. La vanguardia aldeana fue bombardeada. Solo un puñado de nosotros sobrevivió», informó Colt al hombre. «¿Y las trincheras?», preguntó Magat, con un tono que era un poco gruñido, y sus ojos estaban incómodamente abiertos. «No pueden excavar más, señor», respondió Colt, con la voz temblando mientras el capitán se inclinaba hacia su cara. «Oh, no puedo. ¿Es una orden?». «Recuerda tu lugar, soldado», gruñó el capitán Magat. «Cuidado con tu tono con el comandante, Escoria Aldiana», ladró un soldado detrás del capitán. «Pero señor, a este ritmo», comenzó a suplicar Colt. 3 cadetes más jóvenes de la edad de Falco, todos con brazaletes también, se inclinaron sobre Falco, acercándose a su cara. «¿Recuerdas que hemos estado en guerra durante 4 años?», preguntó uno de los niños con gafas a Falco. «Espera un segundo. ¿No estaba yo volando con espadas en las manos, haciendo switch hacia los titanes y luchando contra ellos?», preguntó Falco, cansado. Entonces, la cadete femenina vertió un cantimplora de agua sobre la cabeza de Falco, encontrando su historia ridícula. «Sí, parece que vamos a tener que explicar toda la operación desde el principio». «Falco debe haberse golpeado la cabeza muy fuerte», decidió en voz alta la cadete ante los demás. Falco se sorprendió por la sensación repentina del agua sobre su cabeza, por lo que saltó y sacudió la cabeza. «Escucha esto, Falco», sonrió la chica. Tenía ojos marrones y cabello castaño, además del mismo uniforme que todos los demás con un casco en la cabeza. «Estamos a punto de poner fin a 4 años de guerra.
O para ser más precisos, una vez que hundamos la flota de la Federación de Medio Oriente en el puerto detrás de ella, Marley habrá ganado esta guerra, explicó la chica. Los otros dos cadetes comenzaron a vendar la cabeza de Falcó. Pensarías que la marina de Marley podría atacar desde el mar, murmuró la cadete rubia que atendía la herida de Falcó. Sofía. ¿Crees que podemos esperar algo de la marina? Preguntó el cadete masculino detrás de Falcó, ayudando a la cadete rubia, con sarcasmo. Su cabello era oscuro y mientras ladraba, la cadete castaña puso su mano a un lado. Incluso con todos esos acorazados. Y perdieron la mitad en el proceso. El cadete masculino se estaba volviendo más agresivo trabajando en las vendas, y comenzó a levantar el cabello de Falcó. Al diablo con esos malditos imbéciles. Udo, la cadete castaña se acercó a él y lo golpeó en la cabeza con un pedazo de papel enrollado, haciéndolo entrar en razón. Miró hacia afuera de la trinchera y anunció. Es casi la hora. ¿Hora de qué, Gaby? Respondió Udo. El capitán Magad decidió usar las líneas del frente como nuestro examen final. Está pensando en la próxima guerra. Busca a alguien que herede el titán blindado y protagonice la próxima operación para subyugar la isla Paradis, declaró Gaby. Bueno, cuando comparas a Gaby con nosotros, comenzó Sofía, diciéndole a Udo mientras revisaban suministros después del discurso de Gaby y de cómo quiere ser el próximo titán blindado. Definitivamente está más preparada. La determinación de tomar el futuro de los eldianos en mis manos y masacrar a esos demonios de la isla que nos han causado tanto dolor. Voy a ganar esta guerra y demostrarlo al mundo, anunció Gaby a los tres cadetes. Estaba haciendo un dispositivo explosivo improvisado que consistía en una red que contenía varias granadas unidas. ¿Para qué sirve eso? Preguntó Falcó a Gaby. Oh, esto. ¿No es genial? Sonrió, sosteniéndolo frente a su cara. Era un poco pesado, así que tuvo que estabilizarlo usando su cuerpo. Mientras tanto, Colt todavía hablaba con el capitán Magad sobre su próximo plan de ataque. Las trincheras enemigas son impecables. No tenemos entrada. Incluso si nos quedamos quietos, podrían lanzar proyectiles sobre nosotros en cualquier momento. Podrían limpiar las trincheras y búnkeres enemigos en un instante, explicó Colt al comandante. No, respondió abruptamente el capitán Magad. Capitán Magad, está aquí. Interrumpió un soldado, entregando binoculares al comandante. El capitán Magad tomó los binoculares y los puso en su rostro, mirando fuera de las trincheras. Se acercaba un vehículo mecánico guiado por un riel. El tren blindado, murmuró el capitán Magad. Ambos extremos tienen un trabajo peligroso adjunto. El comandante hablaba de las grandes y pesadas torretas montadas en la parte superior capaces de girar sus cañones. Se acercaban por las vías del tren, lo cual no era buena señal para las fuerzas marleyanas. La nueva arma de la Federación, un cañón antititán, explicó el capitán Magad con reluctancia. Sus armas secretas ya no eran tan secretas en el campo de batalla. Los enemigos de Marley habían mejorado su tecnología para desarrollar armas capaces de eliminar a los titanes de gran tamaño que usaban como armas. Esos monstruos disparan proyectiles perforantes de 150 milímetros que pueden destruir un titán de un solo disparo, continuó el capitán Magad, mirando a través de los binoculares. Colt se puso de pie a su lado y observó también. Nuestros titanes son ágiles. Reiner con el titán blindado, Piet con el titán carro, y Galliard con el titán mandíbula, respondió Colt al comandante, sugiriendo que quizás la movilidad de los titanes contrarrestaría los efectivos disparos antititán. No subestimes rápidamente una amenaza. ¿Recuerdas hace 9 años cuando nuestra operación para recuperar el titán fundador explotó en nuestras caras y terminamos perdiendo ambos, el colosal y el femenino? Recordó el capitán Magad a Colt. La gente vio que Marley se estaba debilitando después de esa misión, lo que condujo a la guerra que enfrentamos hoy. Tuvimos que posponer la operación en la isla Paradis, continuó el capitán Magad. Dime, ¿qué es lo que hace a nuestra patria una superpotencia? El poder de los titanes, respondió Colt rápida y confiadamente. Correcto. Y si perdemos más de ellos, Marley se derrumbará. El poder de los titanes es absoluto, gruñó el capitán Magad. Luego bajó la mirada hacia Colt y preguntó con gruñido. Son ustedes guerreros que han jurado lealtad a Marley, ¿no es así? El capitán Magad y Colt miraron a los docenas de soldados muertos y cansados en las trincheras con ellos. Esta es su oportunidad de traer gloria a la patria, Marley, declaró el capitán Magad. Unos pocos soldados hablaban entre ellos, como si estuvieran sufriendo un colapso mental. Un soldado afectado por trauma temblaba mientras alcanzaba su cantimplora para beber un sorbo de agua.
El terror se reflejaba en sus fríos y vacíos ojos mientras gimoteaba. Y toda existencia carece de sentido. Caminando por la trinchera ahora estaba un soldado de rango superior. Pasaba frente a una fila de soldados cansados que se sentaban con la espalda apoyada en la pared. Levántense, tropas. Prepárense para la batalla. Ordenó el superior. Ustedes, la unidad del Diana, cargarán contra el ferrocarril enemigo y lo destruirán. Dijo el hombre a los soldados y se notaba que estaba un poco fuera de forma. Ustedes, tropas suicidas, se lanzarán sobre los búnkeres y neutralizarán sus ametralladoras. Continuó dando órdenes, comandando al grupo de soldados que tenía bombas atadas al pecho. ¿Me escuchan? Esta es una oportunidad de oro para ustedes, sucios engendros del infierno. Gruñó el hombre mientras las filas de soldados temblaban de miedo. Un soldado sostenía un collar con un relicario que tenía la foto de sus hijos adentro. Ahora vayan. Traigan la victoria a Marley. El hombre levantó la mano hacia los soldados, señalando que se pusieran de pie y sostuvieran sus rifles. Todos se pusieron hombro con hombro, apuntando sus rifles al cielo. Y al unísono, cada soldado levantó su rifle y respondió al oficial. Sí, señor. Los soldados comenzaron a dirigirse a sus puestos asignados y el capitán Magat se acercó a Colt, que estaba frente a Falco y los demás. Ustedes, cadetes guerreros, permanecerán en espera, ordenó el capitán Magat. No podemos permitirnos enviar al titán blindado ni al titán bestia. Pero, murmuró Colt vacilante. Miró hacia un lado y Magat se adelantó y lo agarró de la camisa. Necesitas tener la determinación que corresponde a un oficial al mando, Colt, dijo Magat al adolescente, bajándose para estar a la altura de sus ojos. Colt es el reemplazo de Zeke, el titán bestia, y ha estado siguiendo las instrucciones especiales del capitán Magat desde que fue elegido sucesor de Zeke. Señor, déjame hacerlo, intervino Gaby, acercándose al capitán Magat, quien estaba mirando por los binoculares hacia el tren. El capitán Magat giró hacia Gaby, apartando el rostro de los binoculares. ¿Qué? Tada. Exclamó Gaby, levantando su dispositivo explosivo improvisado para mostrarlo al comandante. Puedo neutralizar el tren blindado yo sola, señor. Sonrió Gaby con los ojos muy abiertos. Puede que nunca vuelvan a ver a una guerrera tan increíble como yo, comenzó Gaby, mirando hacia abajo y haciendo que su voz sonara como la de una mártir justa. O una tan hermosa. Los tres cadetes detrás de ella se encogieron de hombros, avergonzados por ella. Pero si tengo éxito, no tendremos que perder 800 soldados eldianos, explicó finalmente Gaby. Perdemos un prometedor candidato a guerrero y 7 explosivos. De ninguna manera, respondió el capitán Magat, desestimando la demanda de sacrificio de Gaby. Mire, si valgo más que 800 soldados eldianos, que así sea. Eso es solo, Gaby bajó la mirada hacia un lado y comenzó a sonrojarse, haciendo una gran actuación. Si sacrificaras 800 hombres por amor a mí. Está bien, cedió el capitán Magat. También se estaba empezando a molestar con las artimañas de Gaby, pero estaba impresionado con su tenacidad. Lo juro. El rostro de Gaby parecía increíblemente determinado, captando la atención del capitán Magat mientras continuaba. Les demostraré que soy la única digna de heredar el titán blindado. Declaró Gaby con confianza. Falcó miraba a Gaby, preocupado por ella porque le importaba como amiga. Giró la cabeza hacia un lado cuando ella comenzó a quitarse la parte exterior de su uniforme. Llevaba un top debajo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Colt a Gaby. Parte del disfraz, guiñó Gaby, atrapando la mirada de Falcó, que había espiado, pero volvió a mirar hacia otro lado, avergonzado y sonrojado. Después de que Gaby se quitó el uniforme, caminó hacia el capitán Magat sosteniéndolo, cubriendo la red de granadas que llevaba. Solicito permiso para quitarme el brazalete con el fin de parecer un no combatiente, señor. Gaby se puso firme, recta e inmóvil, mientras pedía quitarse el brazalete, que es obligatorio para todos los nacidos eldianos. Al otro lado del campo de batalla, 2 hombres con altos sombreros religiosos, armados con rifles y una ametralladora, estaban observando la zona desde un puesto de trinchera defensivo. Mira, alguien viene solo, dijo el hombre con el rifle al hombre con la ametralladora, que estaba montada. Mirando a través de sus telescopios de aumento, pudieron ver a Gaby, con ropa desgarrada y las manos levantadas, señalando que era un no combatiente. Es una joven. Parece que está tratando de rendirse, dijo el hombre de la ametralladora, mirando por su visor. Espera, podría ser una eldiana, respondió rápidamente el hombre con el rifle. Está demasiado cerca. Debe ser una eldiana, añadió el operador de la ametralladora. Mátenla antes de que se transforme en titán, dijo el fusilero.
No seas estúpido. Ese es trabajo tuyo y de tu rifle. Respondió el ametrallador. Justo entonces, Gaby cayó al suelo. Comenzó a alcanzar su pierna, pero los dos hombres no podían ver completamente. Alrededor de su tobillo estaba la red de granadas. Miró hacia el tren, que estaba demasiado lejos. Todavía no, susurró Gaby para sí misma. El tren se acercaba cada vez más, pero Gaby debía esperar. La presión de ser observada por soldados enemigos, ambos con armas apuntando hacia ella, le hizo darse cuenta de que podían matarla en cualquier momento si sospechaban. Entonces el tren estaba lo suficientemente cerca para que Gaby lanzara la red. Ahora. Gaby saltó, sosteniendo la red con ambas manos y girando su torso hacia un lado, preparándose para lanzar las granadas al tren que venía. Con suficiente preparación, lanzó la red al aire. Los dos hombres se sorprendieron al ver la red llena de explosivos en el aire. Las bombas cayeron debajo del tren, entre las vías, y detonaron causando una explosión que descarriló el tren hacia la trinchera donde estaban los dos artilleros. El capitán Magat observó por sus binoculares y se giró. Galliard. Muévete. Esta es nuestra oportunidad. Gaby saltó y vitoreó admirando la destrucción que causó y se dirigió de regreso a las trincheras aliadas. Mientras corría, los disparos enemigos comenzaron a dirigirse hacia ellos. Falcó lo notó y gritó a Gaby, pero ella estaba demasiado lejos, así que él saltó de las trincheras y corrió hacia el campo de batalla hacia ella. Gaby. Gritó Falcó, lanzándose y alcanzando a Gaby, que también se lanzaba, pero a un cráter como cobertura. Justo cuando aterrizaron dentro del cráter, casi fueron alcanzados por disparos. En su lugar, sobre ellos estaba el titán mandíbula. El titán mandíbula de Galliard tenía una cara en forma de calavera con una gran mandíbula y dientes. También tenía garras afiladas en manos y pies, y era más pequeño, como Ymir. Además, tenía una gran melena de cabello dorado alrededor de la cara de calavera. Señor Galliard. Llamó Gaby sonriendo, con el brazo de Falcó alrededor de ella. Galliard corrió a cuatro patas por el campo de batalla, evitando los disparos entrantes. Se lanzó hacia adelante y aplastó un puesto de artillería, demolió la estructura y aplastó a los artilleros. Arriba, había una aeronave en el cielo. En ella había soldados con paracaídas en la espalda. Procedan exactamente como se planeó. Zeke será nuestra lanza y Reiner nuestro escudo. En el campo de batalla, las explosiones continuaban al azar, así como los disparos entrantes y de retorno. Los soldados morían uno al lado del otro, y era demasiado ruidoso para notarlo. El titán mandíbula de Galliard saltaba de enemigo en enemigo, desgarrando sus cuerpos con sus garras endurecidas. Los soldados enemigos trataron de redirigir su fuego hacia el titán mandíbula cuando lentamente una sombra oscura los consumió. Arriba estaba Piet, el titán carro. Y ella movió su brazo hacia un grupo de soldados, destruyendo su puesto. En su rostro llevaba una máscara metálica gruesa con ranuras para los ojos. En su espalda estaba una torreta pesada con múltiples ametralladoras operadas por su escuadra, disparando contra los enemigos. Piet encontró un grupo de enemigos escondidos y levantó la estructura bajo la que se ocultaban con el gran rostro de su titán. Los soldados marleyanos corrieron hacia los enemigos y les apuntaron con sus armas, disparándoles inmediatamente. En el otro lado del campo de batalla, Gaby se estaba poniendo nuevamente su uniforme mientras Colt se bajaba a las trincheras. Udo atendía el brazo herido de un soldado mientras Falcó ayudaba a un soldado enemigo. Falcó, ¿qué estás haciendo?, preguntó Gaby, abrochándose la parte superior del uniforme. Udo, dame unas vendas, pidió Falcó a su amigo de cabello oscuro, que estaba sentado a su lado. Udo buscaba en la caja médica con prisa debido a los soldados heridos. Niño estúpido, ese es un enemigo. Déjalo sangrar, gruñó el soldado con el brazo herido, sentado frente a Udo. Comenzó a frotar las vendas de su herida recién cubierta. ¿Eso se supone que es tu punto fuerte?, preguntó Gaby a Falcó. Eres inútil en batalla. ¿Qué me importa?, respondió Falcó. Eres raro, suspiró Gaby. El soldado enemigo que Falcó ayudaba comenzó a hablar, pero en un idioma que Falcó no entendía. Falcó se volvió hacia Udo, quien podía traducir. Oye, Udo. ¿Podrías hacerme un favor y traducir algo? Dile, vas a estar bien. Detuve la hemorragia. Esto se refería a la herida en la cabeza del hombre. Estaba sangrando tanto que le cubría parte de la cara. No me toques. Me corromperás. Demonios, dijo Udo, traduciendo las palabras del hombre. El soldado marleyano herido frente a Udo comenzó a reír histéricamente. Retirada. Gritaron los soldados en el campo de batalla cuando apareció la aeronave sobre todos.
Soldados de la aeronave saltaron con paracaídas. Los soldados enemigos abajo miraron hacia arriba. Decenas y decenas de soldados saltaron desde la aeronave cayendo hacia abajo, y Reiner sacó un cuchillo. Reiner era mayor ahora, más grande físicamente y con barba. Zeke se puso frente a Reiner junto a la rampa abierta y aclaró su garganta. Zeke abrió la boca y rugió, enviando un potente y atronador estruendo que comenzó a transformar a todos los soldados que saltaban con paracaídas en titanes. Esto sucedió porque esos soldados eran eldianos inyectados con suero de titán. Las transformaciones crearon una explosión de luz amarilla y, cuando se disipó, un gran número de titanes estaba cayendo del cielo. Los titanes comenzaron a aterrizar en territorio enemigo y cargaban sin pensar, atacando a los hombres para intentar devorarlos. La sed de sangre en los ojos de las gigantescas criaturas infundió terror en los soldados enemigos, quienes dejaron caer sus armas y comenzaron a huir. Los titanes que caían destrozaban completamente el puesto enemigo. Algunos hombres estaban tan aterrorizados que no podían moverse y se rendían al hambre de los poderosos titanes. Un titán agarró a un hombre y lo llevó hacia su boca. El hombre, desesperado por sobrevivir, luchaba con todas sus fuerzas para escapar. No pudo, y su cuerpo fue destrozado por la mandíbula del titán. Por toda la base, los titanes tenían cuerpos de soldados enemigos en la boca. De repente, hubo un fuerte estallido y los titanes comenzaron a ser impactados por disparos antititán. El primer titán recibió un disparo en el cuello. Arriba, se había ensamblado una fila de cañones de artillería pesada capaces de disparar proyectiles antititán. Continuaron disparando hacia abajo contra los titanes. Estoy tan cansado de los muros, dijo Reiner mientras pasaba rápidamente el cuchillo por su palma. Esto provocó que un relámpago amarillo brillante descendiera mientras Reiner se transformaba en el titán blindado desde el aire. Reiner aterrizó en el suelo y dobló las rodillas para absorber el impacto. Sus ojos comenzaron a brillar intensamente de amarillo. Es el titán blindado. Mátenlo. Gritaron los soldados enemigos que operaban los cañones, tratando de girarlos hacia Reiner, pero el masivo titán ya cargaba y comenzaba a derribar los cañones mientras corría junto a los muros donde estaban colocados. Reiner recibió un fuerte golpe en los brazos mientras bloqueaba su rostro instintivamente. Un segundo disparo partió su brazo en dos y lo hizo caer. Reiner notó a lo lejos otro tren blindado. ¿Tenían otro?, preguntó Reiner en su cabeza. El tren continuó disparando, y Reiner se lanzó hacia adelante a toda velocidad, usando los brazos para proteger su cabeza. Fue golpeado nuevamente justo antes de chocar contra un muro con cañones que disparaban y destruían a sus operadores. Entonces, Reiner vio otro cañón listo para dispararle, pero fue destruido por las mortales garras de Galliard. Reiner asintió hacia Galliard, agradeciéndole. «Coman plomo, idiotas», gritó un soldado enemigo, disparando hacia ellos. Reiner y Galliard esquivaron el disparo y comenzaron a flanquear los cañones que disparaban. Galliard saltaba de techo en techo con facilidad gracias a su ágil cuerpo y tamaño. Reiner usaba una parte blindada no tripulada del tren como escudo, protegiéndose de los proyectiles pesados. Cuando encontró una apertura, comenzó a girar para ganar impulso hasta lanzar el vehículo blindado contra más enemigos, matándolos instantáneamente. «El fuerte ha caído», dijo Zeke, todavía descendiendo con su paracaídas. Tenía un cuchillo y se preparó para cortarse la mano. «Recuerden, nuestra derrota causó esta guerra, Reiner». Zeke cortó su mano y un brillante resplandor amarillo llenó el cielo. Abajo, Colt y los 4 cadetes observaron cómo los guerreros de Marley destruían un ejército enemigo. Estaban viendo la guerra. Los ojos de Gaby de repente brillaron en rojo, pero los demás no pudieron notarlo. Zeke aterrizó en el suelo en su gran forma de titán simio peludo. Agarró algunos vehículos blindados, los aplastó y marchó hacia la orilla. Desde el mar se acercaba una flota enemiga. Zeke giró su cuerpo como si lanzara una pelota y lanzó una lluvia de escombros metálicos hacia los barcos, destruyendo muchos de ellos. Antes de ser destruidos, ya habían disparado hacia Zeke, lo que lo sorprendió. Reiner se lanzó frente a Zeke, recibiendo el daño de los cañones de la flota. Reiner comenzó a caer, y Zeke avanzó lanzando otra lluvia de escombros directamente hacia los barcos restantes. Los barcos estaban en llamas y tenían tantos agujeros que se hundían. Abajo, cientos de hombres caían al oscuro fondo del mar. En Marley, los habitantes leían el periódico local. Gracias a las valientes acciones del ejército marleyano, el fuerte Zlava ha caído por fin. Leyó un hombre en voz alta ante un grupo que escuchaba con vítores.
Detrás de ellos caminaba un hombre con un sombrero que cubría su rostro. Capítulo 6. El futuro de Marley. En una sala de reuniones llena de líderes militares de Marley, incluido el capitán Magat, estaban discutiendo el asedio y el problema reciente con sus enemigos que usaban proyectiles antititán desde cañones de gran potencia. Perdimos 4 años luchando por la soberanía de una península solo para que nuestros 2 principales titanes de batalla fueran casi destruidos por la flota enemiga, anunció un hombre uniformado, de alto rango por una banda que llevaba sobre su hombro derecho, a un grupo de hombres alrededor de una mesa con té encima. El hombre estaba de pie mientras continuaba. La prensa de otras naciones está elogiando a las fuerzas del Medio Oriente. ¿Esto le suena a victoria para Marley?, preguntó el hombre. General, me temo que ha llegado el momento, intervino Magat, sentado en la mesa, hablando al hombre que se había acercado a una ventana para mirar hacia afuera. Magat se puso de pie y luego se sentó para escuchar a su capitán. Mientras hemos dependido fuertemente de los titanes y la expansión colonial, otras naciones han estado desarrollando armas para contrarrestarnos, continuó Magat, caminando detrás del general para mirar el mar. Y como resultado, nuestra estrategia nos ha vuelto a morder el trasero. El general, que había estado apoyando su barbilla en su mano izquierda sostenida por el codo colocado sobre la mesa, giró la cabeza para observar a Magat y se mostró interesado en escuchar sus pensamientos. Por el momento, nuestros titanes siguen siendo incomparables en batallas terrestres. Sin embargo, si los aviones siguen avanzando a este ritmo, pronto las bombas caerán como lluvia, agregó Magat, regresando a su silla y mirando hacia un agujero en el techo de la sala en la que estaban. El general miró hacia arriba y notó pájaros volando sobre ellos y bromeó. ¿No tenemos titanes con alas? General, lo que intento decir es que la era de los titanes, intentó explicar Magat, pero fue interrumpido por el general. Lo sé, agregó el general. Si me permite, general, preguntó Zeke, levantando la mano. Solicito permiso para dar mi consejo. Oh Zeke, el niño prodigio. Adelante, respondió el general. Parecía que se estaba desinteresando por cómo estaba yendo la reunión. Como decía el comandante Magat, Marley necesita desarrollar mejores armas, comenzó Zeke, ahora de pie. Sin embargo, el mundo no se quedará de brazos cruzados esperando. Lo que necesitamos es que los periódicos del mundo lean algo así. Marley ocupa Paradis y ejerce el poder de todos los titanes. El general reflexionó un momento antes de responder. Te queda 1 año en tu mandato, ¿correcto? Sí, y me preocupa que Colt no pueda heredar el poder completo del titán bestia, respondió Zeke. Ya veo, murmuró el general, pensando de nuevo. Después de la reunión, Zeke y Colt caminaron afuera, sobre un techo. Pasaron junto a ropa colgada en cuerdas y se acercaron al borde del tejado, una pared de altura a la cintura. Pensar que un Eldia no fuera escuchado por el general. Exclamó Colt a Zeke, emocionado de saber que la opinión de Zeke fue tomada en cuenta. Colt se inclinó sobre la pared para mirar el mar mientras Zeke apoyaba su espalda contra la pared y descansaba el brazo sobre ella. No ha habido un titán bestia como tú en su historia, elogió Colt a Zeke, que había sacado un cigarrillo y lo inhaló. ¿Quién sabe? Supongo que estaré muerto antes de que lo descubramos, respondió Zeke con una ligera risa. Oh, pero cuando heredes mis recuerdos, descubrirás mi gran secreto, añadió Zeke, poniéndose serio y enfrentando a Colt. ¿Secreto? ¿Qué quieres decir?, preguntó Colt, curioso. La manera especial en que me limpio el trasero. Espero que no se lo digas a nadie, bromeó Zeke. Zeke, quiero un informe, dijo el capitán Magat, apareciendo después de quitar la ropa colgada de su camino para acercarse a ellos. Comandante, exclamaron ambos, Zeke y Colt. Ambos enderezaron su postura y levantaron el brazo derecho en saludo. Todo, hasta los pelos de tu trasero. ¿Crees que los eldianos tienen privacidad?, gruñó el capitán Magat mientras se acercaba a ellos. No señor, respondió Zeke, pero Magat pasó junto a ellos, se apoyó en la pared y miró hacia el mar, fumando un cigarrillo. Estos últimos 3 años, cada nave exploradora que enviamos a Paradis no ha regresado, declaró el capitán Magat. Teniendo en cuenta que se hundieron 32 barcos, no puedo imaginar que un solo titán fuera responsable. Al menos 2 titanes, incluido Eren Jaeger, debieron bloquear su escape. Pero es más que sus titanes lo que representa una amenaza, explicó Zeke, refiriéndose a su capacidad de derribar titanes con su equipo de maniobras tridimensional, y más específicamente, a Levi Ackerman, quien le ha estado dando pesadillas desde que salió de la isla. En una cama en otro lugar, Reiner se despierta de una pesadilla sobre mi casa. Él dio el golpe final años atrás antes de ser salvado por Zeke y el titán Carro.
Parecía asustado y su brazo estaba extendido hacia arriba, pero al darse cuenta de que solo era un sueño, se gira hacia un lado y comienza a frotarse la cara. Parecía que estabas teniendo un sueño tan bueno, así que no quería despertarte, dijo una voz junto a él en una silla, perteneciente a Galliard en su forma humana. Llevaba un brazalete rojo que significaba que era un guerrero de Marley y un eldiano que puede transformarse en el titán mandíbula. Pod, no molestemos a quienes acaban de recibir cañones en la cara, declaró Pieck al entrar en la habitación. Hablaba con Galliard, que tenía el cabello corto y castaño. Su cabello era negro oscuro y su rostro pálido. Su cuerpo parecía frágil mientras se tambaleaba usando una muleta. Deja de llamarme así, Pieck, dijo Galliard, girando en su silla para dirigirse a ella. Pieck caminó hacia una cama al lado de Reiner y se sentó. Ella lo enfrentaba, quien estaba sentado mirándola. Todos están preocupados por ti, grandulón. Deberías ir a hablar con esos chicos, reveló Pieck a Reiner. Está bien, creo que lo haré. Reiner se levantó y salió de la habitación. Pieck se dejó caer sobre su espalda. Estoy agotada. Afuera, Udo hablaba con los otros cadetes más jóvenes. Falco y Sofía estaban sentados sobre cajas. Oye, si los titanes pierden su utilidad en batalla, ¿qué pasará con la unidad de guerreros y con nosotros los demás eldianos? Reflexionó Udo, preguntando a sus amigos. Falco se dejó caer, evitando esa pregunta, para sentarse en el suelo junto a Gaby, que parecía molesta. El señor Braun estará bien, intentó asegurar Falco a Gaby, refiriéndose a Reiner. Mientras tanto, Udo y Sofía ahora hablaban sobre si el mar obtiene su sabor salado de la orina de las personas. Udo saltó de las cajas, lejos de Sofía, y comenzó a gritar cosas ininteligibles y a patear cajas rotas en el suelo. Córtalo, Udo. Dijo Reiner mientras un coche pasaba entre ellos para poder cruzar la calle y llegar a ellos. Los tres cadetes se acercaron a Reiner para saludarlo, y él colocó su mano sobre la cabeza de cada uno por turno. Falco se levantó de la caja por sí mismo, captando la mirada de Reiner. Oye. Dijeron que pronto volveremos a Liberio. Exclamó Gaby a Reiner con ojos encantados. Tomó la mano de Reiner y comenzó a caminar hacia la ciudad. Caminemos hasta entonces. Espera, intentó disputar Reiner, pero fallando miserablemente mientras continuaba siguiendo a Gaby. Vamos. Nunca tenemos oportunidades como esta. Añadió Gaby, corriendo. Reiner regresó junto a Falco, que todavía estaba cerca de la caja, y se arrodilló para colocar su mano sobre la cabeza de Falco. Estoy bien. No te preocupes, Falco, trató de tranquilizar Reiner al niño. ¿Por qué no vas a casa y descansas, Falco? Exclamó Gaby, cruzando los brazos con frustración. Voy. Finalmente respondió Falco. Cuando el grupo finalmente decidió irse juntos, Reiner vio a sus amigos en estos niños. Reiner los alcanzó con la mano. Pero volvió en sí para caminar por las calles con los niños. Más tarde esa noche, los soldados marleyanos estaban a bordo de un tren que los llevaba de regreso a casa en Liberio. Ustedes presenciaron la valentía de nuestra diosa Eldiana. ¿Alguien sabe por qué este idiota arriesgó su vida? Bueno, yo sí. Lo hizo para salvar sus traseros en la unidad Eldiana. Cole balbuceaba sus palabras. Estaba claramente ebrio debido a la botella de vino que sostenía. Los soldados estaban en el tren pero agrupados por separado. La unidad eldiana estaba en la parte trasera, y eran los más ruidosos y molestos, celebrando el éxito gracias al plan de Gaby que engañó a su enemigo y destruyó un tanque fuertemente blindado. Un superior estaba a punto de silenciar su vagón en el tren, pero el capitán Magad le dijo que no. Decidieron permitir que los eldianos celebraran algo por solo una noche. Mientras tanto, en el vagón de los eldianos, Colt ahora tenía a Gaby sobre sus hombros, sosteniéndola junto con su botella de vino. Los demás soldados también vitoreaban, dejando a Udo y Sofía incómodos en el medio. Parece que ella será quien herede el titán blindado, dijo Reiner en la parte trasera del vagón, donde era más tranquilo, a Falco que estaba a su lado, apoyando la espalda en la pared. Si los cañones no la destruyen primero, claro, respondió Falco. ¿Qué dijiste? Preguntó Reiner, inclinándose para que su rostro estuviera más cerca del de Falco. ¿Estás insultando el honor de heredar uno de los 9? Si lo reporto, tú y toda tu familia se convertirán en armas titán. Espera. Déjame reformular lo que dije. Lo que quise decir es, Falco tartamudeó. Juro mi vida a Marley. Exclamó Falco, levantando la mano en saludo. ¿Y qué hay del honor de heredar uno de los 9? Continuó Reiner presionando con sus preguntas. Ser dado la oportunidad de mostrar mi lealtad a nuestra patria es el mayor honor que experimentaré, respondió rápidamente Falco. ¿Quieres heredar el blindado? Preguntó Reiner, mirando directamente a los ojos de Falco.
Quien debería heredarlo soy yo. Declaró Falco con confianza. Entonces Reiner agarró los hombros de Falco y acercó aún más su rostro. Tienes que rescatar a Gaby del oscuro futuro que nos espera, agregó Reiner de manera críptica. Después de viajar durante la noche, el tren llega a su destino por la mañana. Y una vez que el andén estuvo despejado, se abrieron las puertas del tren y los soldados comenzaron a salir con su equipaje. Estamos en casa. Gritó Gaby después de saltar del tren. Galliard estaba ayudando a Colt a caminar, porque había bebido un poco demasiado la noche anterior. ¿Podrías ser un poco más tranquila, Gaby? Preguntó Colt educadamente y calló, pero Galliard lo ayudó a sentarse en una gran caja. Deberías haber sabido que no puedes con tu propia bebida. Así que, en realidad, es tu culpa, respondió Galliard a Colt. Creo que está bien. Te merecías un poco de diversión. Ese plan que tuviste en el campo de batalla fue impresionante, agregó Piet, frotando con gracia el hombro de Gaby. Falco miraba a Reiner preguntándose si podía confiar en él. Las palabras de Reiner en el tren aún permanecían en Falco y no podía entender ningún significado más profundo. Las puertas de la zona de internamiento de la ciudad se abren y cientos de personas se aglomeran cerca de la entrada esperando reunirse con sus seres queridos. Reiner, debes estar cansado. Ven a casa y descansa, llamó la madre de Reiner. Ella tenía a otros miembros de la familia con ella también. Falco se alejó, cerca de una fila de hombres que parecían haber sufrido en combate. El soldado al frente de la fila estaba luchando por mantenerse de pie y tenía a otros dos soldados molestándolo. ¿Son soldados heridos, señor Coslow? Preguntó Falco al oficial de mayor rango. Eso pasa cuando cavas trincheras en las líneas del frente por demasiado tiempo. Todas esas balas y bombas lo hacen por ti, explicó el hombre. ¡Bum! Los hombres de la fila se pusieron histéricos y cayeron al suelo cubriéndose la cabeza. El soldado herido al frente de la fila derribó a un soldado que le faltaba una pierna y un ojo. Los dos soldados comenzaron a reírse de los soldados heridos mientras Falco caminaba hacia el soldado sin pierna. Tu brazalete está en el brazo equivocado, le dijo Falco al hombre. Está bien. Estoy seguro de que mejorarás. Ya no tienes que luchar más, agregó Falco. Mientras tanto, Gaby y Reiner estaban comiendo juntos porque son primos, y ella le contaba a la familia sobre los eventos que sucedieron. Principalmente hablaba de sus logros y sus padres estaban muy emocionados. Tu valentía salvó a un montón de nuestros soldados. Eres una heroína del día. Exclamó el padre de Gaby, abrazando a su hija. Estoy tan orgullosa de ti. Agregó la madre de Gaby, sonriendo a su hija. Pensar que nuestra familia tendría dos guerreros. Estoy tan orgullosa, intervino la madre de Reiner. Si esos demonios de la isla desaparecieran, los eldianos podríamos finalmente ser felices. Pero incluso Reiner apenas escapó de los demonios de la isla, ¿verdad? Preguntó el padre de Gaby. Reiner se sentó un momento a pensar, lo cual los demás en la mesa malinterpretaron como que estaba afectado negativamente por su tiempo con los scouts y la gente de la isla. No, puedo hablar de ello, comenzó Reiner. Contó la historia de cómo se infiltró en sus filas y comenzó a aprender sobre sus defensas militares. Luego comenzó a hablar de scouts individuales que conoció pero omitió sus nombres. Comenzó mencionando una situación donde Sasa estaba comiendo una papa durante su ceremonia de entrada. Terminó su historia concluyendo que la gente de la isla estaba realmente más allá de toda ayuda. Afirmó que había todo tipo de personas allí y que sus días allí fueron un verdadero infierno. Todos miraron en silencio hasta que Gaby intervino. ¿Qué quieres decir con todo tipo de personas? Son malas personas, ¿verdad? Preguntó Gaby curiosamente. Así es, Gaby. Esos demonios de la isla convirtieron nuestro mundo en un infierno, respondió la madre de Reiner. Ella se había acercado a la ventana desde su silla para cerrarla. Al día siguiente, Reiner y Gaby caminaron de regreso a los cuarteles. Tía Karina está preocupada por ti, reveló Gaby, refiriéndose a la madre de Reiner. Dice que has cambiado desde que volviste solo de la isla. Bueno, su hijo de 12 años volvió siendo un hombre hecho. No se le puede culpar realmente, respondió Reiner. Parece que estás escondiendo algo, respondió rápidamente Gaby. ¿Escondiendo algo? ¿Cómo qué? Reiner giró la cabeza hacia Gaby. No estoy segura, pero creo que la tía Karina sí lo sabe, afirmó Gaby mientras pasaban por una multitud de personas alrededor del cuerpo de un soldado que se había suicidado saltando desde un techo la noche anterior. Reiner se unió a los otros guerreros mientras Gaby iba con los cadetes. Zeke los había reunido alrededor de una mesa de café en la que todos se sentaban, excepto Piet que estaba acostada en un sofá.
Ahora, la última batalla dejó claro que las armas normales superarán a los titanes en un futuro cercano. Eso significa que nuestra existencia está en peligro. El mundo debe ser fuertemente recordado de la amenaza que representa la isla Paradis, declaró Zeke sacando un cuaderno. ¿La familia que posee el titán martillo de guerra? Preguntó Colps. Se rumorea que los Tiburce nunca enviaron el titán martillo de guerra al suelo enemigo, agregó Piet, aún recostada. Son influyentes en el extranjero gracias a que expulsaron al rey Fritz durante la Gran Guerra de los Titanes. Pero nosotros, comenzó Galliard pero fue interrumpido inmediatamente por Reiner. Si salva a nuestra patria, Marley, estaré agradecido y serviré como columna vertebral para restaurar Marley, parecía determinado Reiner a aplastar a Paradis por cualquier medio necesario. Zeke miró por la ventana hacia las calles abajo. Habrá un festival aquí en Liberio pronto, agregó Zeke. ¿Festival? Preguntó Reiner. VIPs del extranjero serán invitados para escuchar un anuncio de los Tiburce. Por el futuro de Marley, debemos unir nuestros corazones como uno, anunció Zeke. Gaby y Falco estaban practicando con armas falsas y Gaby logró derribar a Falco. Reiner se acercó a ellos, mirando fijamente, mientras comenzaba a darse cuenta de que volvería a esa horrible isla.